atropelle a un compañero por decir que Stray Kids eran chinos gay. Chismecito de la vez que mi mejor amiga se volvió mi enemiga y hasta ahora no somos más que enemigas. Pues todo esto empieza un día que estábamos en inglés y ya cuando termina inglés voy donde ella y le digo que me iba a comprar un collar de perlitas y cabe recalcar que ella solo es una copiona y una hipócrita de mierda. Entonces la muy dice que también se lo va a comprar a Claro. A mí lo que me molestó es que siempre que quería algo ella lo quería y por eso me enojé. Entonces me enojé y fui a donde mi otra amiga y le conté todo. Nosotras estábamos enojadas porque siempre nos copiaba, imitaba a mí y a mi amiga. Entonces le dijimos que por qué no se compraba otro y me dijo que no quería y pasaron horas y ya. Teníamos clases de nuevo y la morrita me empieza a insultar buen feo y yo le digo que porque me insultaba la nenita y me empieza a jalar del pelo. Yo la tiro al piso, le pego cachetadas y la nenita se puso a llorar y nos llevaron a dirección a hablar y la muy pendeja parecía la Llorona con todos esos pelos tapándose la cara, jajajaja, y yo me eché a dar unas buenas risas y burlas. La directora me dijo que para arreglar todo le pida disculpas, pero yo no quise y entonces me salí de dirección y fui al salón con mis otras amigas. Después de la escuela llegué a mi casa y la eliminé por WhatsApp en el grupo de la escuela y por privado me obligó la traumadita que la añadiera, pero yo no quise y le devolví todos los insultos que me había dado, pero agregando detallitos, ya saben, jaja. Después me llegan mensajes de la mami defendiendo a su hijita que solo lo único que sabe la hija es llorar, excluir y hacerse la víctima. Y lo que me decía la madre era que iba a hablar en el colegio. Total, yo no le di importancia porque al día siguiente yo ni pensaba toparme a la nenita esta y adivinen qué. Como la mugrosa me tenía miedo, faltó 3 días al colegio, jajaja, y al día siguiente en el colegio fui al baño con un rotulador permanente y puse en los baños que la nenita no se sabía defender solo. Sabía insultar y jalar pelos. Salgo del baño y encuentro a la mamita y resulta que mi amiga me había dicho que la mamá se metió con mi físico y tampoco la madre era flaquita, era rellenita, pero a mí no me gusta meter con el físico. Entonces la madre de esta niña, aclaro que la madre de la niña es maestra del kinder de mi escuela, entonces le pongo el pie y la mamá se cae de jeta, yo y mis amigos nos meamos de la risa. Literalmente la mamá me empieza a insultar y yo empiezo a decirle todo lo que hace su hija, que se ve que la madre piensa que su hija es tremenda santa, pero ya parece que la madre de la nena tuvo relaciones con Lucifer XD y seguí jugando educación física y resulta que ese día había venido la nenita y se pone a jugar al manchado, pero de mi equipo contrario y entonces con todas las fuerzas que me dio papi Diosito agarre y se la encaje en toda la jeta, le dejé el ojo más morado que una uva y se echó a llorar, jajajaja, y yo le dije ¿qué pasó? ¿Acaso eres tan débil? Yo no sé qué vas a hacer en las olimpiadas cuando te la encajen el doble, que como te la lance yo. La nena fue a la cantina, pidió un vaso de agua y me lo tiró encima. Yo me enojé al punto de dejarla sangrándole la nariz y me pego cachetadas en la cara y yo me enojé porque estoy cuidando mi cara, en cambio se ve que ella no, porque la nenita es puro maquillaje, jajaja, y le dije ¿qué le vas a hacer? Lo único que sabes hacer es hacerte la víctima y ir a llorar con tu mami. Entonces se fue llorando, yo corrí a velocidad de la luz y la empujé y se partió un diente después y sí corrió y no la pude alcanzar ya que seguía mojada y ya ni fuerzas tenía. Entonces ¿quieren parte 2? Imagina estar contando historias de terror con tus amigos, pero nada basado en hechos reales. Y en eso, uno de tus amigos te dice, bueno, esto a mí me pasó, y además de contarte la historia, te enseña pruebas y deja tú todo eso. Estás justo en el lugar donde ocurrió. Y esto que ven aquí está involucrado. Bueno, pues resulta que un chico llamado David invita a sus amigos a su granja como para que se queden ahí un fin de semana a acampar y demás. Todo esto ocurrido en Kansas. El papá de David era un granjero y además que tenía un terreno muy grande como para cultivo, también tenía animales como gallinas, vacas, caballos, etc. Algunos amigos de David ya habían visitado la granja, pero este era el primer fin de semana que algunos de ellos iban a pasar días ahí. Entonces llegaron a la granja y notaron que alrededor de todo el terreno había una barda color verde que ya estaba un poco gastada. El detalle es que justo a un lado de la granja comenzaba el bosque. Total, todos los amigos salieron hacia un punto de ese terreno y ahí se dispusieron a hacer una fogata. Empezó a anochecer, ellos estaban asando bombones y cuando estaba por ser medianoche, una de las amigas de David propuso que contaran historias de terror y así fue como cada quien iba contando una. Algunos hablaban de ovnis, otros de brujas, otros de diferentes encuentros con criaturas, etc. Todas las historias con cierto grado de terror y notaron que la noche se volvía mucho más oscura y que además los sonidos de los grillos dejaron de escucharse, cosa rara. Y fue entonces cuando David, el dueño de la granja, les dijo, les voy a contar una historia que solamente mi familia sabe, pero creo que se las puedo contar ahora. Y él les contó que en el año 1994 su abuelo había recibido una cámara fotográfica de regalo por parte de un concurso en un programa de radio. Su abuelo estaba encantado con esta cámara porque él nunca había tenido una, entonces le tomaba foto a absolutamente todo, a los árboles, a sus animales, al pasto, al bosque, a piedras, a todo. Pasadas unas cuantas semanas de que le habían dado la cámara, el abuelo de David le informa a su esposa que se va a dirigir hacia el bosque para tomar fotos de los pájaros, de las piedras, de la tierra mojada y demás, y se adentra en el bosque. Pasó todo el día y toda la noche y el abuelo no aparecía. No fue hasta el día siguiente, muy temprano, que el abuelo de David apareció.
Parecía bastante nervioso y venía muy sucio. David y su hermana, que eran unos niños en ese entonces, se encontraban justo en la casa de sus abuelos. Entonces cuando vieron a su abuelo llegar, le hicieron muchas preguntas como dónde estaba, qué fotografías tomó, que si había visto algo, si algo lo había asustado, y el abuelo no contestaba, simplemente se notaba bastante nervioso. Después de que David y su hermana continuaron haciendo preguntas, lo único que respondió su abuelo fue: es blanco. Obviamente David no tenía idea qué significaba esto, pero con el paso de los días el abuelo regresó a su actitud normal. Ahora, pasaron unos cuantos días y según testigos y el informe policial, el abuelo de David se encontraba sentado en el porche de ahí mismo de su granja cuando notaron que un hombre vestido todo de blanco se acercó a la propiedad. Los vecinos lograban escuchar que el abuelo de David le estaba gritando a este hombre preguntándole: ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? Este extraño hombre, vestido todo de blanco, no le contestaba absolutamente nada, simplemente se quedó ahí, inmóvil, viendo al abuelo de David fijamente. Así que lo que hizo fue sacar su cámara y tomarle una fotografía, pero al parecer, cuando el hombre todo vestido de blanco vio que le iban a tomar una foto, se movió un poco, pero no lo suficiente como para que no saliera en una fotografía. Y cuando se movió fue que el abuelo de David notó que traía algo en la mano, algo que podría lastimarlo. Según los vecinos, vieron cómo el abuelo corrió hacia su casa y al parecer llamó a emergencias. Después de esa llamada que hizo el abuelo, nunca más se supo nada de él. Y según el reporte policial, la llamada fue bastante corta, ya que cuando le contestaron le dijeron ¿cuál es su emergencia? El abuelo contestó: necesito la policía aquí porque hay un hombre que está afuera de mi propiedad y trae, les digo, este artefacto que puede que me lastime. Y la operadora le contestó: ok, dígame su dirección. Y cuando le dijo esto, la llamada se cortó. En ese momento, David, su hermana y su abuela no se encontraban en la granja junto con el abuelo, así que cuando llegaron, encontraron un montón de policías y vecinos que estaban ahí. Estaban revisando toda el área, haciendo las investigaciones, y David notó que uno de los policías traía en sus manos la cámara de su abuelo. En esa cámara estaba la foto en cuestión, la cual David poseía, y es esta foto. Al parecer, esto fue lo último que vio el abuelo de David antes de que ya no se supiera más de él. David obviamente les enseñó esta fotografía a sus amigos y les dijo: bueno, curiosamente donde estamos ahorita es donde ocurrió todo esto, ya que ellos estaban justo enfrente de esta valla que ustedes ven aquí. Cuando les hizo este comentario, todos los amigos se quedaron callados y un poco nerviosos. Incluso algunos de sus amigos decidieron que, ok, iban a pasar la noche ahí porque ya era demasiado tarde, pero al día siguiente se fueron, no pasaron todo el fin de semana ahí, y los que sí decían que, quién sabe si por la historia o por lo que había pasado, pero ellos se sentían observados cuando estaban afuera de la casa. Algunos más tuvieron pesadillas y alucinaciones. Lo que era seguro era que esta cosa vio que el abuelo de David estaba en el bosque y aparentemente lo siguió hasta su casa. David tiene la teoría que tal vez este hombre estaba cuidando algo y cuando vio que su abuelo se había acercado, lo que hizo fue ir hacia su casa para vigilarlo y llevárselo después. Porque a pesar de que la policía estuvo involucrada y que muchos vecinos fueron testigos de lo que estaba pasando, nunca vieron cuando el abuelo se fue con él o tuvieron alguna pista a los policías de qué le pudo haber pasado. Nunca lo encontraron. Así que, una vez más, los misterios del bosque y todas las criaturas que hay en ellas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen que haya sido esta criatura o este hombre, al parecer? Los estoy leyendo.